El estigma de la eternidad. Existe un nombre que, tras 2000 años, sigue siendo el sinónimo universal de la traición. Un nombre que los padres no ponen a sus hijos y que la historia ha intentado enterrar bajo el peso de la infamia. Judas Iscariote. Lo recordamos por un beso y por 30 piezas de plata, pero, ¿es esa toda la historia? Para entender a Judas, debemos alejarnos del villano de caricatura y entrar en la mente de un hombre que caminó al lado de Dios, que vio milagros con sus propios ojos y que, aún así, eligió la oscuridad. Hoy en pasajes bíblicos, desglosamos la anatomía de la traición más famosa de la humanidad. Prepárate, porque la verdad detrás del apóstol número 12 es mucho más compleja, política y aterradora de lo que te contaron en la escuela. La primera clave para entender a Judas está en su origen. Casi todos los discípulos de Jesús eran galileos, hombres del norte, pescadores y campesinos de lenguaje sencillo. Pero Judas era diferente. Su apodo, Iscariote, probablemente significa Iscariyot, el hombre de Keriyot, una ciudad al sur, en Judea. Judas era el forastero, el hombre de la ciudad entre hombres de campo. Era un hombre con habilidades administrativas. Mientras Pedro y Juan se encargaban de las redes, Judas se encargaba de la bolsa. Él era el tesorero, el responsable de la logística de un movimiento que crecía día con día. Pero aquí nace el primer misterio: ¿por qué Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, le confió el dinero? Algunos dicen que fue una oportunidad de redención que Judas rechazó, otros, que era parte de un diseño donde cada pieza debía estar en su lugar. Pero hay algo más inquietante. En aquella época, Judea estaba hirviendo de odio contra Roma. Existían los sicarii, rebeldes que asesinaban a los opresores con dagas ocultas. Muchos historiadores creen que Judas era un celote radical que veía en Jesús no a un salvador de almas, sino a un general invencible que recuperaría el trono de David por la fuerza de la espada. La traición no ocurre de la noche a la mañana, es un incendio que comienza con una chispa de decepción. La grieta definitiva se abrió en Betania, apenas unos días antes de la crucifixión. María, la hermana de Lázaro, tomó un frasco de perfume de nardo puro, extremadamente costoso, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Judas explotó. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios para darlo a los pobres?, cuestionó. Pero el texto bíblico es brutal, dice que no le importaban los pobres, sino que era ladrón y sustraía de la bolsa. Sin embargo, hay una lectura más profunda. Judas veía cómo el capital de su movimiento se desperdiciaba en actos simbólicos mientras él esperaba comprar armas o financiar una rebelión. Cuando Jesús lo reprende diciendo que aquel perfume era para su sepultura, Judas comprende la amarga realidad: su líder no planea reinar, planea morir. En ese momento, el Mesías político de Judas muere, y en su lugar queda un hombre que, a sus ojos, ha perdido el rumbo. La ambición se transformó en un resentimiento venenoso. Si Jesús no iba a ser el rey que Judas quería, entonces Judas se encargaría de cobrar su parte antes del final. Judas se dirige al Sanedrín. 30 piezas de plata. El precio de un esclavo. Ni una fortuna, ni una miseria, el precio justo para demostrar el desprecio que los sacerdotes sentían por Jesús. Judas acepta. Llegamos a la noche más larga de la historia. En la última cena, Jesús moja el pan y se lo da a Judas. Es un gesto de honor oriental, un último llamado a la amistad, pero el relato dice que, tras el bocado, Satanás entró en él. Judas sale a la noche. La luz se queda en el cenáculo, la oscuridad camina por las calles de Jerusalén. En el huerto de Getsemaní, Judas hace algo que ha quedado marcado como la hipocresía máxima. No señala a Jesús con el dedo, no grita su nombre. Se acerca y le da un beso. Un pilein, un beso de afecto profundo. ¿Por qué un beso? Algunos sugieren que Judas aún intentaba forzar la mano de Dios. Pensaba que, al ver el beso de su amigo y la llegada de los guardias, Jesús se vería obligado a convocar ángeles y destruir a sus captores. Pero Jesús solo respondió: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No hubo fuego del cielo, solo el silencio de la entrega. El plan de Judas se desmorona cuando ve a Jesús ensangrentado y condenado. El peso de la plata se vuelve insoportable. Corre al templo,
intenta devolver el dinero, pero los sacerdotes lo rechazan con frialdad. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas arroja las monedas. El sonido del metal contra el mármol del templo debió sonar como sentencias de muerte. Desesperado, huye hacia las afueras de la ciudad. Aquí la historia se divide en dos finales trágicos. Uno dice que se ahorcó. Otro, en el libro de Hechos, narra que cayó de cabeza y sus entrañas se derramaron en un lugar que desde entonces se llama Aceldama, el campo de sangre. Lo más triste de Judas no fue su pecado, sino su falta de esperanza. Pedro también traicionó a Jesús negándolo 3 veces, pero Pedro lloró y buscó el perdón. Judas se hundió en el remordimiento, que es el dolor que solo mira al pasado. Se quitó la vida a solo horas de que la mayor oferta de perdón de la historia fuera sellada en la cruz. Murió sin saber que, incluso para él, pudo haber habido una oportunidad. ¿Fue Judas una pieza necesaria en el ajedrez divino? Sin su traición, ¿habría habido crucifixión y, por ende, resurrección? Es una pregunta que ha torturado a los teólogos por siglos. Pero la lección de Judas para nosotros hoy en día es más terrenal y directa. La cercanía a lo sagrado no garantiza la bondad del corazón. Puedes estar en la mesa con el Maestro, comer su pan y escuchar su voz, y aún así perderte en los laberintos de tu propia avaricia. Judas es el espejo oscuro en el que nadie quiere mirarse, el recordatorio de que la traición más dolorosa es siempre la que viene de adentro. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia en Mundo Extraño. Si este video te ha impactado, suscríbete y activa la campana. No dejes que esta historia se pierda en el olvido. Y dinos en los comentarios, ¿crees que Judas fue víctima de un destino que no eligió, o el arquitecto de su propia destrucción? Soy Pasajes Bíblicos, y recuerda, la realidad siempre es más increíble que la ficción.